Ya, disculpen la hora de nuevo. Tuve un problema logístico porque me impidió estar a las 12 en punto, pero vamos a partir igual. Y el día de hoy nos convoca la patología de quirúrgica de la glándula tiroides. Vamos a hacer un barrido general por todo, empezando desde la anatomía hasta las distintas patologías de la glándula, dándole énfasis en algunas cosas, principalmente el cáncer de tiroides. Como ustedes todos saben, en anatomía, la glándula tiroides es la glándula principal endocrina del cuerpo, pesa entre 30 y 40 gramos, tiene un alto flujo sanguíneo, cubre casi un 75% del diámetro la unión laringotraqueal, es variable, pero se ubica entre el 1 y el cuarto cartílago traqueal. Es normalmente una estructura bilobulada unida por un istmo y en algunos casos, cerca de un 30% está constituida también por un lóbulo piramidal. Y el aspecto lateral superior en relación a la entrada del nervio laríngeo recurrente a la laringe, existe una prolongación o llamado también tubérculo de Zucker-Kandel. Y tiene relaciones anatómicas importantes con el nervio laríngeo superior, que va al músculo cricotiroideo, el nervio laríngeo recurrente, que está ahí discurre por el surco laringotraqueal, y las glándulas paratiroides, que están en directo contacto con la glándula. A su vez el esófago que está también en relación al surco traqueoesofágico y en relación con los aspectos posteriores de los lóbulos tiroideos. Acá está como anatomía topográfica de la glándula, cómo se ubica en el cuello y cómo es fácil palparla, o sea, ubicarla en realidad, porque palparla en glándulas tiroides normales, sin nódulo, normalmente no se palpa. Lo que sí se puede palpar es el istmo a veces. Si uno hace el examen físico desde la escotadura external, palpando la tráquea hacia superior, puede incluso palpar el istmo de tiroides y el cartílago cricoide. Acá está también una lámina del Netre donde vemos las distintas superficies que cubren la glándula tiroides, desde la piel, está la piel, después está el músculo platisma que está seccionado en el lado izquierdo de la pantalla y en el derecho ya no está presente y tampoco están las fascias, pero es la primera barrera anatómica antes de los músculos pretiroideos, antes del acceso a la glándula tiroides en el punto de vista quirúrgico. Acá está la anatomía vascular de la zona. La arteria tiroidea superior es el principal riego sanguíneo que es ramada directa a la carótida externa. Y el riego venoso, o sea, el drenaje venoso tiene tantos pedículos superiores e inferiores como medios que son menos constantes que la anatomía arterial. Acá está la visión del nervio laríngeo recurrente, que es ramada directa del vago y que tiene distintos recorridos por el arco órtico o por la arteria subclavia. Y en el fondo ingresa a la unión laringotraqueal a poder inervar en el fondo los músculos que conforman el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces es tan importante la cirugía porque nosotros tenemos que, en el fondo, identificarlos y preservarlos para no alterar la fonación. Tengo una vista lateral donde se ve el músculo constrictor inferior de la faringe y también su relación con el músculo, con el nervio laríngeo superior y con el nervio laríngeo recurrente. Y están las glándulas paratiroides en directo contacto con la cápsula tiroidea y es importante que nosotros por una técnica subcapsular las preservemos. Y la sola movilización de estas mismas durante la cirugía hace que el riego sanguíneo disminuya en forma transitoria. Igual es frecuente tener bajas de la calcemia en el postoperatorio de esta cirugía. Aquí tenemos una visión directa dentro en un paciente postoperado. eh, y nos podemos dar cuenta de la posición del nervio laríngeo recurrente, y este es un nervio laríngeo no recurrente, es muy poco frecuente, pero se fijan, va directo y entra directo y no hace lo que está más superior en la pantalla es la unión laringotraqueal, está el músculo cricotiroideo, no sé por qué el puntero no se me logra mostrar, pero por arriba de la mosco, ahí está justo la entrada del nervio, y un nervio laríngeo no recurrente y debiese estar por el costado de la tráquea y el músculo que está más superior es el músculo cricotiroideo, que está en relación con ese punto que se ve
parte superior, bueno, ese es el músculo cricotiroideo. Y esto es una muestra de un nervio laringio no recurrente, que es muy raro. El drenaje linfático de la glándula tiroides es bien constante. Los principales grupos en los cuales drena estos cánceres de tiroides son el grupo central, que es el grupo 6, que va desde el cartílago del hueso yoides hasta la escotatura external y por ambas vainas carotidias. Después está el grupo 2, 3 y 4, que son los principales de drenaje linfático, y en algunos casos el 5 también. Los grupos 1 y 6 y 7 son muy raros de encontrar. Y en general se dan en el contexto de metástasis masivas en los grupos principales, y en metástasis aislada en uno de esos grupos, uno tiene que pensar que no es cáncer de tiroides y debe ser ganglios de otro origen. Este, un corte axial en un esquema, como está ubicada la glándula tiroides y su relación con la tráquea, con el esófago y con los nervios laringeos recurrentes, la vena y la arteria carótida, la arteria carótida, la vena yugular, la arteria carótida y los músculos pretiroideos. ¿Cómo se estudia la tiroides? ¿Cómo se explora? La primera exploración es clínica, con la anamnesis y el examen físico. Es importante poder tratar de hacer sistemático el examen físico de la glándula tiroides, siempre hacerlo de la misma forma. Lo que yo recomiendo en general es por detrás del paciente, palparla y seguir siempre el mismo orden. Puede ser de caudal a cefálico, cefálico a caudal. El puntos anatómicos más palpables y más constantes en la escotatura external y ahí ir palpando la tráquea hacia superior hasta palpar la laringe y el cartílago tiroides, y hacia lateral después, cubriendo todos los grupos ganglionares desde el grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Después, desde el punto de vista morfológico, el examen inicial y elección en la patología tiroidea habitual es la ecografía, es el primer examen que hay que solicitar, y en algunos casos particulares se pueden complementar con tomografía axial computada, resonancia magnética, cintigrafía y PET-CT, que no es ninguno de estos es de uso habitual en la patología tiroidea. Al punto de vista funcional, hay que siempre ver y valorar cómo está el estado metabólico de tiroides, y siempre es importante pedir pruebas tiroideas en estos casos. También el uso de anticuerpos antitiroglobulina, porque más como se los vamos a ver más adelante, la tiroglobulina es uno de los indicadores y marcadores tumorales más importantes en esta patología, en el cáncer diferenciado. El apoyo de la citología es fundamental en esta patología, y nos ayuda mucho, y vamos a hablar un poco más en detalle más adelante de las clasificaciones citológicas que se ocupan. En cuanto a los marcadores tumorales, en general, para los cánceres de tiroides, para el cáncer medular se utiliza la calcitonina, y para el cáncer diferenciado la tiroglobulina, que lo vamos a ir a ver cada tipo más adelante. En parte de la clínica, los más importantes a preguntar antecedentes familiares y personales existen tanto para el cáncer medular como para los cánceres diferenciados. Tipos familiares, mucho más frecuente el parte familiar en el cáncer medular. Estudiar y preguntar pues, acerca de síntomas como disfonía, disfagia y dificultad respiratoria, que en general son más raros. Y normalmente el debut de un cáncer de tiroides diferenciado es paciente asintomático o con el nuevo leve aumento de volumen en el cuello. La sintomatología también es hipertiroidea. En caso del hipertiroidismo, preguntarle en caso de si ha tenido diaforesis, taquicardia y alteraciones de la conducta, y en algunos casos asociados a otros signos clínicos como es el exoftalmo. Se parte como todo examen físico con la inspección, palpación y auscultación, porque la auscultación en algunos casos está reportado encontrar soplos tiroideos que se llaman tiroideo, y es frecuente la patología hipertiroidea de encontrar. Esto, como le expliqué, el examen se hace idealmente por vía posterior, y buscar un orden sistemático, puede ser de cefálico caudal y cubriendo todas las áreas del cuello. La ecografía es el principal examen diagnóstico,
puede ser una ecografía tiroidea clásica que solamente fondo se enfoca en la glándula tiroides, o también puede ser una ecografía de etapificación, que es la que se utiliza una vez que está diagnosticado el cáncer de tiroides y se solicita para el estudio de los metástasis ganglionares. Esta ecografía, existen métodos de poder, en el fondo, unificar criterios para ver los grados de sospecha de cáncer. Y esa clasificación es una clasificación que se llama T-RADS, que agrupa distintas características de los nódulos para poder dar grupos de sospecha de cáncer de tiroides. Eh, También se utiliza para las características clínicas y de ubicación de las adenopatías para diferenciarlas de que son un linfonodo, que todos tenemos linfonodo, una adenopatía que tiene carácter patológico, y definirla a qué grupos ganglionares está asociada. Esta es la clasificación TIRADS, que es una clasificación que partió en un grupo clínico de Chile y ha sido después extendida en el mundo, que es muy similar y homóloga a las otras clasificaciones radiológicas que existen, como el BRADS o el PRADS, que está el BRADS en mama, el PRADS en próstata. Esto es una clasificación similar y no es más que tratar de unificar criterios para los radiólogos, y lo agrupamos en tipos de riesgo de, de malignidad, y también una forma de poder nosotros unificar, de ver cuándo vamos pidiendo las punciones. Y, y ustedes como médicos generales es importante que manejen más o menos los porcentajes, porque esto nos sirve para tomar conducta y cuál paciente solo requiere una observación clínica o un control ecográfico y cuáles ya requieren punción. Y en general, la punción del tiroides se realiza en nódulos que son mayores de 1 centímetro, que tengan un TIRADS superior a 4, o sea, de 4 en adelante, cuando el riesgo de malignidad sobrepasa el 5%. Y acá está el valor predictivo positivo de las distintas TIRADS y relación a su posibilidad de ser malignas después, cuando que lo confirme en el fondo la cirugía. Esto es una fotografía de cómo llegar a informar las ecografías de etapificación. En este caso era un paciente ya que había sido operado ya de una tiroidectomía el año 2013, y después en el seguimiento se objetiva una sospecha de recidiva, y así como el radiólogo nos informa cuáles son clínicamente bien sospechosas, que las están puestas en rojo, y cuáles son dudosas. Visto esto, nosotros después el paso siguiente es de puncionar estas adenopatías, y a la punción se le pide citología, o sea, ver células, y también se les pide tiroglobulina, porque en los ganglios linfáticos no debiese haber tiroglobulina, pero cuando son metástasis de un cáncer de tiroides, hay tiroglobulina en los ganglios, y eso tan, eh, es tan diagnóstico como una citología positiva, como una tiroglobulina elevada en un ganglio. Acá está cómo se ven las características morfológicas de un nódulo tiroideo, que en el fondo es saber que el radiólogo tiene criterios para poder asignar este TRADS, y en general los nódulos que tienen una vascularización periférica, que son hipoecogénicos, heterogéneos, en general tienden a ser características más malignas que benignas. En los nódulos tiroideos también las microcalcificaciones, pero para que tengan una idea más o menos cómo se ven la ecografía. Otro estudio, una cintigrafía en general, se utiliza muy poco ya, es como forma parte un poco de la historia del estudio del nódulo tiroideo en patología maligna, a no ser que uno sospeche una enfermedad hipertiroidea, un nódulo tóxico en contexto de un hipertiroidismo, que ahora se ocupa poco, pero lo que sí se ve es que cuando son nódulos que no brillan en el cintigrama, eh, eh, en general tienen más posibilidades de ser cáncer, pero los calientes tienen casi ninguna. O sea, el nódulo que brilla, la posibilidad de que sea cáncer es muy, muy baja y casi inexistente. En los fríos es posible, pero también es poco probable. Se utiliza más bien después para el rastreo del remanente tiroideo después de una tiroidectomía total, y el seguimiento posterior al uso de ello radioactivo. El escáner y la resonancia nuclear magnética son en pacientes que tienen cáncer de tiroides y que tienen sospecha de invasión local a las estructuras de vecindad de la glándula, como es la tráquea, el esófago, la arteria carótida, incluso las fascias prevertebrales.
El PET-CT se ocupa en casos excepcionales en el cáncer de tiroides, en cáncer que pierden su diferenciación. Eso se llaman los cánceres en el fondo que no captan el yodo radioactivo porque son desdiferenciados, se comportan más como cánceres indiferenciados. Y en esos casos es posible hacerle el seguimiento con el PET scan o incluso pesquisarlo. Acá está como se ve a la izquierda un cáncer avanzado de tiroides en un escáner, un corte axial y un corte sagital, una gran masa que infiltra el cartílago tiroides, que desplaza la laringe, que compromete absolutamente la arteria, la vena yugular del lado izquierdo y distiende del lado derecho. Después más en la parte superior y derecha de la pantalla hay una resonancia nuclear magnética, donde se ve también el compromiso difuso del cartílago tiroides y la cercanía con el esófago. Y más abajo hay un cintigrama y un PET scan, donde ve un cintigrama con un nódulo captante en el polo superior izquierdo y después su visión en el PET scan, donde se ve el nódulo que brilla. Ahí se ve amarillo con un halo rojo. Ahora, cuando puncionamos a estos pacientes, también está clasificado por el riesgo de malignidad posterior a la punción, y aquí un poquito vamos a ver qué hacemos después de la punción. Y ahora entonces, ordenándonos un poco, los nódulos tiroideos, en líneas generales se funciona cuando son mayores de 1 centímetro, cuando tienen una clasificación TIRADS sospechosa, o sea, mayor, o sea, igual o superior a un TIRADS 4. Nosotros los puncionamos y después vamos a la clasificación de Bethesda, que es la clasificación del riesgo de malignidad. Y esta varía de un 1 a un 6, siendo un 1 no diagnóstica o insatisfactoria y siendo 6 diagnóstica de cáncer. Y cuando vamos observando esto, ya el grupo de mayor controversia son la clasificación citológica grupo 3 y 4, que varía el riesgo de malignidad entre un 5 y un 30%, y en ese grupo se puede seguir distintas conductas, desde repetir la punción hasta a cirugía. Ahora último, que en Chile tenemos disponibles las pruebas moleculares y hay que esto someterlo a un comité de tiroides donde participan no solo cirujanos, sino también endocrinólogos, radiólogos, y se decide a qué pacientes pedirles estudio molecular, pero es una alternativa, usted tiene que saberla. El estudio molecular lo que hace es tratar de este subgrupo de pacientes, buscar cuáles son los que tienen más riesgo de ser cáncer, y eso se buscaron los distintos tipos genéticos de cáncer de tiroides y se asocian y se cruzan con la información de la citología que se le ha hecho al paciente para poder subclasificarlo en grupos de mayor o menor riesgo, y en esos pacientes de mayor riesgo ofrecerles cirugía. Después ya el Bethesda 5 y 6 son diagnósticos de cáncer. De hecho, estos dos grupos, la función 5 y 6, son los pacientes que ingresan al GES de cáncer de tiroides. Del 1 al 4 no es posible ingresarlos al GES porque no son diagnósticos de cáncer, y desde el 5 y el 6 así. Porque eso también tienen que tenerlo claro, que solo se activa el GES de tiroides cuando tenemos una punción citológica Bethesda 5 o 6, o la punción de los ganglios linfáticos del paciente es positiva para células neoplásicas o tiene una tiroglobulina elevada, que también es diagnóstica. Como toda punción, tiene falsos negativos, pero son bajos, tiene una alta sensibilidad y especificidad, es operador dependiente, por eso es bueno que estas punciones sean concentradas en grupos que generen mayor volumen, y así ir mejorando cada vez la sensibilidad y especificidad. Es de baja complicación y es, es de alta sensibilidad en el cáncer papilar de tiroides, pero es muy difícil de diagnosticar el cáncer folicular de tiroides, porque el cáncer folicular, el diagnóstico se hace en base a la invasión a la cápsula, y eso por supuesto no es posible realizar en una citología. ¿Y a qué pacientes qué grupos de pacientes les podemos ofrecer cirugía en la glándula tiroides en general? A ver, los pacientes que tienen bocios nodulares, unidos multinodulares de gran tamaño, en general, solo por el tamaño, el paciente tiene indicación de cirugía cuando
supera los 3,5 centímetros y es sintomático, o cuando supera los 4 centímetros siendo asintomático, y los pacientes que tienen extensión endotorácica de los nódulos y pueden generar compresión a estructuras vecinas como tráquea, esófago, y también en contacto con algunos vasos, los troncos supraórticos, generando, por ejemplo, síndrome de compresión a los vasos supraórticos. También, desde el punto de vista funcional, cuando tienen adenomas tóxicos que no responden al tratamiento médico, que tienen problemas con la administración de los fármacos anti hipertiroideos, eh, y que no han respondido tampoco al tratamiento médico, a esos pacientes también se les puede indicar la cirugía para solucionar el problema. Y por supuesto, los pacientes que tienen cáncer de tiroides también tienen indicación de cirugía. Algunas situaciones especiales, el embarazo asociado a algunas de las enfermedades anteriores también puede tener indicación. En cuanto al bocio nodular y el nódulo tiroideo, es muy raro, es raro el debut de esta enfermedad por simple palpación, porque en general los nódulos tiroideos son no palpables porque son pequeños, pero el diagnóstico ecográfico es muy frecuente. El nódulo tiroideo en general es muy frecuente, y sobre la población sobre 60 años, especialmente en las femeninas, el 50% tiene nódulos tiroideos, pero la mayoría son benignos, por lo cual no tienen indicación de cirugía. Solo un 5 a 10% de estos nódulos tiroideos termina siendo cáncer y tienen en algún momento de indicación quirúrgica. Eh, no es recomendable hacer una pesquisa en la población general eh, eh, del, de cáncer de tiroides, pero cada vez más frecuente es como una parte más del examen físico, cada vez está más implementada la ecografía tiroidea por otras enfermedades, y ahí en el caso empiezan a aparecer más pacientes con nódulos no palpables, y algunos sospechosos ya han comenzado a funcionar y han empezado a aparecer patología tiroidea que antes no era diagnosticada. Eh, Como factor de riesgo aquí es importante entender algunas cosas. Es mucho más frecuente la patología nodular tiroidea en la mujer, por lo tanto es más frecuente tener cáncer en mujeres. Pero un nódulo tiroideo en un hombre tiene muchas más probabilidades de ser cáncer que en una mujer. Por lo tanto, un hombre que tiene un nódulo tiroideo hay que tenerlo eh, eh, y estudiarlo inmediato. La edad promedio del cáncer diferenciado de tiroides es entre los 50 y 70 años. Hay que tener ojo que también es un factor de riesgo de cáncer tener nódulos en edad extrema, super bajo los 20 años y sobre los 70, incluso algunos dicen 15 años como corte. Antes se daba como factor de riesgo la deficiencia de yodo, eso ya es casi inexistente en poblaciones con deficiencia de yodo. Lo que sí, la exposición a radiaciones en la infancia, en el territorio de la cabeza y cuello, especialmente bajo los 15 años, es un factor de riesgo, es poco frecuente, pero sí es un factor de riesgo. Tener familiares directos con cáncer de tiroides también. La tasa de cáncer de tiroides en familiares, desde el punto de vista, el cáncer diferenciado es bajo el 10%, pero existe y hay que consultarlo y seguirlo. Se ha tenido familiares directos en la misma generación anterior y a la anterior, para ver si se le puede hacer una línea de genética y encontrarlo. ¿Ah? Es mucho más frecuente el estudio, o sea, el cáncer medular, tener que sea de origen familiar o genético. Existen enfermedades como la neoplasia endocrina múltiple, que está relacionada con el cáncer medular de tiroides, también la poliposis crónica familiar, el síndrome de Cowden y algún tiroides de Hashimoto también lo dan como un factor de riesgo de inflamación crónica, y factor de riesgo de cáncer de tiroides. En general, este cáncer en sí tiene pocos factores de riesgo tan comprobados a diferencia de otros cánceres. Así que se nombran y se explican todos estos factores como factores de riesgo. Eh, es importante que así como estos
factores de riesgo como anamnéticos que uno pueda recabar también, recabar, sino como clínicos, como es la disfonía, disfagia, aumento de volumen cervical, un nódulo sólido fijo, porque si bien son poco frecuentes de encontrar, son bien sensibles y específicos para una enfermedad maligna. O sea, un paciente que ustedes examinan, que tiene un nódulo sólido en tiroides fijo, que está con disfonía o disfagia, es muy probable que sea un cáncer, pero es poco frecuente diagnosticarlo así, lo cual es bueno y se diagnostica en etapas más precoces. ¿Cuándo operaríamos estos pacientes? Entonces, como habíamos hablado un poquito antes, hay indicaciones quirúrgicas en el nódulo tiroideo, son principalmente punción positiva para cáncer de tiroides, punción sospechosa, una punción con una neoplasia folicular, que son todos estos pacientes que en fondo sobrepasan las clasificaciones TIRADS, un nódulo, perdón, la clasificación de Bethesda que conversamos antes, un nódulo mayor de 4 centímetros cuando son asintomáticos, más de 3,5 cuando son sintomáticos. Las indicaciones estéticas en nódulos en pacientes delgados con un nódulo que es visible existen, pero cada vez son menores. Ahí se conversa caso a caso, pero no es una indicación directa. Las funcionales, cuando son asociadas a estos nódulos tiroides con sospecha mediana, un hipertiroidismo, con el fondo para forma de tratar todas las enfermedades también, eh, puede ser, puede ser una indicación. Petición de paciente, pacientes con sospecha mediana de cáncer de tiroides que tienen historias familiares de cáncer, pero no comprobado que sean de origen familiar. Ahí caso a caso, un comité de tiroides se puede revisar el caso para ver si es que tiene indicación de cirugía o no. Los tipos de cirugía que se realizan en estos pacientes, tiroidectomía total es lejos la más frecuente. Tiroidectomía total, perdón, casi total, es cuando por sobre el nervio laríngeo recurrente, en casos de riesgo de lesión, se deja un remanente tiroideo por sobre los nervios, que en general se ocupa poco, y en algunos casos también con nódulos únicos, intratiroideos, con cáncer o sospecha de cáncer de bajo riesgo, también se les puede ofrecer lobectomía y esmectomía para tratar de conservar el otro lóbulo. Y eso también existe, pero es materia de controversia y se va evaluando caso a caso. Este es como el algoritmo que está publicado en las guías chilenas de nódulo tiroideo y en fondo engloba un poquito todo lo que hemos hablado. En los nódulos sin factores de riesgo mayores de 10 centímetros se recomienda funcionar. En los nódulos menores de 10 milímetros se ve caso a caso. Si hay factores de riesgo o hallazgos sugerentes de malignidad también se puede funcionar, pero en general es mejor funcionar los nódulos mayores de 10 centímetros. El cáncer de tiroides es GES, como les expliqué, y esto es desde hace 2 años atrás, si no me equivoco. El cáncer diferenciado de tiroides, el cáncer medular de tiroides en mayores de 15 años, corresponde al 1% de las neoplasias malignas, es el cáncer endocrino más frecuente, tiene una alta tasa en Estados Unidos de 25 por 1 millón de habitantes. Es un cáncer que se encuentra en las autopsias en tiroides normales y eso ha hecho que se estudie la real indicación en los cánceres de bajo riesgo y muy pequeños, porque es frecuente de encontrar en autopsia y es muy infrecuente las muertes por este tipo de cáncer en el mundo. Existen tanto de epiteliales como de células parafoliculares que los vamos a ver más adelante y en los epiteliales lejos el más frecuente es el cáncer diferenciado. En la clasificación del cáncer de tiroides en general, yo creo que esto ustedes la han visto antes, pero es para demostrar que la gran mayoría de estos cánceres son diferenciados y el más frecuente lejos es el cáncer papilar. Existen otros cánceres provenientes de las células foliculares que son pobremente diferenciados y se asocian en pacientes que tienen, o sea, que son considerados de mal pronóstico, como es el cáncer insular y el indiferenciado. En los epiteliales de células parafoliculares, el cáncer medular de tiroides, que corresponde cerca a un 5%, 4 o 6% de todos los cánceres de tiroides, y existen ya cánceres no epiteliales que son de otros orígenes,
y dentro de ellos se cuentan linfoma, sarcoma y metástasis de otros territorios que pueden tener como blanco la glándula tiroides. ¿Cómo se gestan estos cánceres? Mayormente desconocidas, se han asociado factores que influencian su génesis como factores genéticos, factores exógenos como conversamos en las radiaciones ionizantes, la ingesta de yodo, los más conocidos son las radiaciones ionizantes y los factores genéticos. Como etapificación, para que ustedes en el fondo tengan una idea, que es un cáncer que tiene un buen pronóstico, como todos los cánceres se clasifican en TNM, pero en los pacientes de menos de 55 años, no existen etapas 3 y 4 como en otros tipos de cáncer, se clasifican en etapa 1 y 2, y la única diferencia entre etapa 1 y 2, para que tengan, o sea, sepan ustedes que el pronóstico es bueno, es que si tienen o no tienen metástasis a distancia. Después, cuando ya están en etapas más extremas, superan los 55 años, ahí ya empiezan a avanzar un poco los estadios, pero sigue teniendo un buen pronóstico la enfermedad. Su diseminación principalmente es linfática, o sea, la primera fase de su diseminación es linfática, en tanto de los cánceres papilares, foliculares y medulares. De hecho, el cáncer medular, o sea, en todos en realidad es frecuente, pero no en todos tienen una implicancia clínica tan importante. Uno dice, si es que pudiese estudiar las metástasis ganglionares en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, es muy frecuente, pero no todos se desarrollan en el largo plazo. Por lo tanto, las que nosotros tratamos son las macrometástasis en el cáncer papilar y cáncer diferenciado de tiroides. En el cáncer medular, sí, el compromiso ganglionar también es bien frecuente y sí que tiene una implicancia en la sobrevida del paciente. Entonces, según los niveles de calcitonina del diagnóstico, nosotros en el cáncer medular de tiroides hacemos disecciones ganglionares profilácticas, no así en el cáncer papilar. En el cáncer papilar y el cáncer folicular se hacen disecciones a medida que hay evidencia clínica de diseminación ganglionar. Los grupos que ya los conversamos, los grupos más frecuentemente que diseminan el cáncer de tiroides, el grupo 6, 2, 3 y 4, y puede haber en algunos casos comprometido el 5 y muy rara vez el grupo 1. Y las vías hematógenas también existe, como en todos los cánceres, más frecuente en los cánceres diferenciados, el anaplásico, en el medular, en los cánceres papilares y foliculares mucho más raro, y los órganos más frecuentemente involucrados, el lejos, el más frecuente es el pulmón, después hueso, hígado y cerebro. El diagnóstico se hace en base al examen físico, imagenología, la unión de la punción, tanto por marcación de tiroglobulina y citología y marcadores tumorales del seguimiento. Eh, el cáncer diferenciado, que es el más frecuente, es más frecuente también en la mujer. El papilar es un paciente más joven, el folicular un paciente más viejo, pero en general ronda más en el mismo grupo etario. Es, cada vez está es más frecuente hacerlo como hallazgo incidental en el contexto de un bocio único multinodular que es asintomático, que hay tumores que están a desfijo, adheridos a planos profundos. Y, así que es variable, cada vez, como les decía antes, son más frecuentes las ecografías de cuello, por lo tanto, más sospechas de nódulos tiroideos, más punciones, y ahí aumenta un poquito el diagnóstico. Es como entre un 30 y 40% de los pacientes que nosotros operamos con cáncer de tiroides vamos a operar y hacer cirugía de su adenopatía. Como les decía, es frecuente tener micrometástasis, eso es por estudios, pero no son ellos los que nosotros vamos a tratar, sino vamos a tratar los que tienen pacientes con evidencias clínicas de macrometástasis. La infiltración local de la tráquea, esófago y carótida en los pacientes con cáncer diferenciado es muy rara, es poco frecuente. Y las metástasis también son poco frecuentes, pero más frecuente es el cáncer tipo folicular. Esto ya lo hemos nombrado durante la presentación, pero los signos clínicos más frecuentes asociados a cáncer de tiroides es una historia, en el fondo, familiar de cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple con un tumor que crece rápidamente, que está firme y es sólido, adherido a planos profundos, que no se mueve, que hay parálisis asociada a parálisis cordales, que hay una adenopatía asociada a esta masa, que hay también diagnóstico de otras sospechas de metastasis a distancia.
Esos son signos de alta sospecha de cáncer de tiroides, esta asociación de signos, y de más moderada sospecha son pacientes que están bajo los 20 años, sobre los 70, que tienen un neurotiroideo, que tuvieron historia de irradiación, o un nódulo de 4 centímetros que aparece el tamaño, porque el tamaño es importante porque es difícil poder, en ese tamaño, poder tener diagnósticos citológicos certeros de cáncer de tiroides cuando tiene un volumen mayor a los 4 centímetros. Y por supuesto síntomas de compresión, disfagia, disfonía, disnea y tos crónica en pacientes con un neurotiroideo también pueden hacernos sospechar. El pronóstico, una de las cosas más importantes es que tienen que saber ustedes, porque es importante en el fondo cuando uno enfrenta a uno de estos pacientes que tienen sospecha de cáncer de tiroides, poder tranquilizarlo. En general, el cáncer de tiroides en general, como vieron, es mucho más frecuente el diferenciado, y dentro de ellos el papilar. La sobrevida global de estos enfermos con cáncer diferenciado de tiroides de tipo papilar sobrepasa el 98% a 5 años. O sea, es un cáncer de muy buen pronóstico. Como todo en medicina, nada es blanco y negro. Existe un porcentaje de pacientes que evolucionan mal, pero es muy bajo, y la mayoría tiene una muy buena sobrevida. ¿Qué pacientes son los que tienen mal pronóstico? Y esos son los que debutan con una masa tiroidea gigante, con asociado a múltiples adenopatías, que es un tumor grande, que debutan con una metástasis a distancia, o que tienen variedades histológicas más, como el que le explicaba, células altas, columnares, insulares, que son de mal pronóstico, pero son muy bajos, muy poco frecuentes. Acá ustedes ven, esto es un gráfico para ejemplificar los riesgos de recurrencia, que es distinto que de sobrevida, de recurrencia del cáncer diferenciado de tiroides, y pueden ver que después de los años de operado, eh, va cambiando un poco según el tipo histológico, y es mucho menos frecuente que recurra al papilar, después el folicular, y después el celular de Hertel es más frecuente, pero son en años de evolución. Y depende también de qué tipo de recurrencia se hizo. La recurrencia local, y los ganglios linfáticos es súper baja en el cáncer papilar, y después va cambiando un poquito según el pronóstico de los otros tipos celulares, pero igual es baja, ¿no? Igual son números bajos, y es mucho más frecuente el fondo en los cánceres del el tipo de células de Hertel que en la recurrencia a 20 años, que en los cánceres papilares, por ejemplo. El cáncer folicular, si bien es más frecuente la recurrencia que el papilar, siguen siendo bajas. Cuando nosotros operamos un cáncer de tiroides, los agrupamos en grupos de riesgo de recurrencia. Y eso es importante porque a ciertos grupos de riesgo de recurrencia son los que nosotros vamos a complementar con otras terapias. Y esa terapia con la que complementamos nosotros es el yodo radioactivo. Entonces se clasifican entre muy bajo, bajo, intermedio y alto. Y según eso, al muy bajo y bajo en general no se les da yodo radioactivo, y solo se les da seguimiento, y el de riesgo intermedio y alto sí se la da yo, y ahí va cambiando las dosis según las características del paciente, pero es para que ustedes lo sepan en el fondo a tipo general, y el riesgo intermedio, y hay pacientes que tienen ganglios linfáticos comprometidos pero grandes con extensión extranodal, eh, y fíjense que incluso los pacientes que tienen metástasis ganglionares, aún teniendo metástasis ganglionares, no son considerados de riesgo intermedio. Entonces, para que sepan, eso es importante desde el punto de vista del pronóstico, porque se ha visto que a pesar que los pacientes tengan ganglios linfáticos comprometidos, si estos no son extremadamente grandes o no tienen compromiso extraganglionar en la anatomía patológica, siguen siendo considerados de riesgo bajo. Acá está la sobrevida en el cáncer papilar de tiroides comparado con el cáncer folicular. Si bien es diferente, siguen siendo muy alta la sobrevida en largo plazo. Piensen que están a 30 años hechas la sobrevida. Se empiezan a cambiar un poquito estas curvas pasados los 5 años, y después el folicular tiende a tener más recurrencia, y después
fallecimiento a causa de la enfermedad, pero sobre muy, muy alejado. Aquí ahora vamos a hablar un poquito del cáncer medular, que ya es otro contexto absolutamente distinto, un cáncer más agresivo que se da en la población de 35 a 50 años. Puede presentarse como un nódulo asintomático, puede presentarse como un diagnóstico inicial partiendo del estudio con adenopatías cervicales. Generalmente estos pacientes son asociados al estudio a un factor genético, pero el 50% no tienen una mutación anterior y son mutaciones nuevas. Cuando son de tipo genético, es una herencia autosómica dominante. Eh, Está asociado a dos tipos de neoplasia endocrina múltiples. Una es la 2A, que es lejos el más común, la 2B, que es más agresivo. Estas dos neoplasias tienen una mutación del protoncogen red, eh, y siempre en el caso que nosotros tengamos esta condición hay que estudiar la mutación, y existen otras mutaciones, o sea, otras enfermedades más raras eh, que pueden tener incluida también la mutación RET, y en esos casos tenemos incontables enfermedades como el cáncer medular familiar, y que también está involucrado en la mutación del protoncogen RET. Entonces, en fondo, como tenemos esta cáncer medular asociado a la mutación RET, es muy importante que estos pacientes que tengamos un cáncer medular diagnosticado le hagamos la mutación, porque podemos así poder ayudar a diagnosticar cánceres más precoces en los miembros de la familia. Por eso es importante saberlo y estudiarlo. Eh, Así que existe, si bien un porcentaje de mutación esporádica del cáncer de la mutación RET, es más raro, la mayoría está en contexto de enfermedades genéticas múltiples. El pronóstico del cáncer medular claramente ya es peor que el del cáncer de tiroides, del cáncer diferenciado de tiroides. La sobrevida ya empieza a bajar, y hay diferencias claras entre los distintos estadios, siendo el 3 de un 70%, y ya sobrevía en el estadio 4 cercanas al 20%, que es mucho peor. Y también considerar que el cáncer medular tiroides asociado a una neoplasia endocrina múltiple es de mucho peor pronóstico. Siguiente eslabón, más malo aún, el cáncer anaplásico, que es más frecuente en hombres, es en edades mayores. Eh, el diagnóstico normalmente aquí es tardío, el paciente llega así como esta fotografía, con una masa muy avanzada en invasión local, con disfonía, disfagia fija, normalmente fuera de alcance quirúrgico. Eh, a veces nos encontramos en las mismas cirugías con estos tipos de cáncer, que no se diferencia en ninguna estructura y invasión local masiva. La sobrevida de esta es muy mala, y uno termina haciendo el diagnóstico tomando una biopsia y eventualmente haciendo una traqueostomía como forma paliativa del tumor. El tratamiento en general de todo lo que hemos hablado, de todos los temas que hemos hablado, el principal tratamiento es la cirugía, y según el tipo de cáncer en cuestión, o el tipo de patología en cuestión, es lo que vamos a asociar otras terapias. O sea, el principal aliado aquí es la cirugía, y en algunos casos hay que complementarla con otras ayudas. Eh, en general, la cirugía en el cáncer diferenciado de tiroides es como objetivo principal certificar el diagnóstico, erradicar el cáncer, y también poder estadificarlo, si es que según el tamaño que está el nódulo, los ganglios comprometidos, etcétera, se busca y se estadifica. Y también, como en algunos casos, por el riesgo de recurrencia, vamos a necesitar yodo radioactivo, nosotros sacamos la mayor cantidad de potenciales células tumorales para, para que vaya directamente el yodo a los lugares donde hay potenciales células tiroideas que puedan producir cáncer, y también para el seguimiento, porque al resecar todo el tejido tiroideo, tanto en la glándula como en las metástasis ganglionares, no debiésemos tener hormona tiroglobulina circulante,
y si es que ésta se eleva durante el seguimiento, puede ser sospechoso de una recurrencia de la enfermedad. Las opciones de cirugía las conversamos un poco, pero van de la lobectomía hasta la tiroidectomía total. Eh, Cuando operarlo es como un cuadro de síntesis de la evidencia que hemos conversado antes, pero en general ya lo hemos dicho todo, en los nódulos asintomáticos mayores de 4 centímetros y los sintomáticos mayores de 3,5. Sintomatología me refiero a disfagia, disfonía. En los nódulos beta 3 en general hay que tratar de repuncionar, hacer estudio molecular y la cirugía se desplaza un poquito más a los nódulos mayores de beta 3, considerando también que los nódulos beta 4 también pueden ir a lo mismo estudio molecular o considerar también la punción, no van a cirugía directamente. En los que van a cirugía directamente son los nódulos mayores de 4 centímetros, que tienen una paz sospechosa, que tienen antecedentes de riesgo, eh, y la cirugía más frecuentemente se utiliza en la tiroidectomía total. En los cánceres de tiroides que tienen nódulos únicos, intratiroideos, menos de 1 centímetro, sin factores de riesgo, se les puede considerar cirugía limitada como es la lobectomía. A favor, en cuanto a tiroidectomía total versus lobectomía, es muy frecuente la multicentricidad del cáncer. Puede haber recidiva el lóbulo contralateral y el seguimiento y las metástasis ganglionares y las metástasis ganglionares, perdón, el tratamiento con yodo reactivo es más efectivo cuando no existe remanentes de otra glándula. Por ejemplo, si queda la mitad de la glándula puesta, no se puede utilizar yodo porque en el fondo se va a concentrar todo el yodo reactivo en la glándula y eso no es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, hay que dejarlo lo menos posible y no está indicado el yodo reactivo en lobectomía. Y si tenemos un lóbulo tiroideo productor de tiroglobulina de per se, no nos va a servir la tiroglobulina o no va a ser lo suficientemente sensible para detectar recidiva de la enfermedad. Así que esos son en el fondo, la- las cosas que tienen a favor hacer tiroidectomía total, y nosotros normalmente hacemos tiroidectomías totales, y en contra, que se dice que hay más complicaciones, como vas a operar los dos lados, es menos frecuente dañar un lado, el nervio recurrente, o hacer bajas del calcio, hipoparatiriodismo, el postoperatorio, en un paciente que va a operar un solo lado, lo cual parece lógico, pero se ha demostrado que los centros de alto volumen de tiroidectomía, estas complicaciones se homologan para una lobectomía versus una tiroidectomía total. Las disecciones cervicales es un procedimiento habitual en el cáncer de tiroides y se hace principalmente en los grupos que yo le había mencionado, los más frecuentes, el grupo 6, el 2 al 3 y en algunos casos el grupo 5. Hay distintos tipos, en general se hacen en los pacientes que tienen evidencia de enfermedad, tanto por citología o por punción con tiroglobulinas positivas. Acá está una fotografía de un paciente que está haciendo una disección ganglionar, donde se ven adenopatías sobre las venas yugulares. Esta es una visión lateral, el paciente está en decúbito, al lado izquierdo es la parte más cercana a la escotadura external, y arriba está el instrumento separando la parte superior en el grupo 2, y el otro instrumento está separando el músculo esternocleidomastoideo hacia lateral. Ahí se ven las adenopatías por sobre la vena yugular, y una de las adenopatías esta es bien oscura, que es clásica de un cáncer de tiroides. El cáncer no diferenciado, en este caso el cáncer medular, la tiroidectomía total va de regla siempre, y la disección cervical se comienza a hacer incluso cuando no hay evidencia clínica de enfermedad, y esto es lo que le explicaba yo. Aquí se hacen disecciones ganglionares profilácticas en el caso de los pacientes que tienen calcitoninas de ingreso mayores a 1000. El cáncer anaplásico es cuando se puede hacer cirugía. Normalmente estos pacientes, como les mostré en la fotografía, terminamos haciendo una biopsia, una traqueostomía, porque llegan muy avanzados y muy difícil el control local.
Este es un paciente, por ejemplo, un cuello absolutamente leñoso, fijo, amplio, que no es posible encontrar clínicamente dónde está la glándula, es solo un bloque. Y esto es lo que uno encuentra en el intraoperatorio, que no hay diferenciación de tejido, está la yugular ingurgitada, la tráquea no se ve, está todo infiltrado. Y este es un paciente clásico de un cáncer anaplásico indiferenciado de tiroides. El yodo radioactivo es la herramienta complementaria más importante en el cáncer diferenciado de tiroides y se utiliza según lo que les dije yo de los distintos tipos de riesgo de recurrencia, desde el riesgo intermedio y el alto, y según eso se va a entregar la dosis. Es un tratamiento complementario de la cirugía. Acá está más o menos cómo se da este yodo radioactivo, que en el fondo va a medir forma de conocimiento general. La hormonoterapia en el caso de tiroides se entiende como la sustitución de la hormona tiroidea, los pacientes que han sido tiroidectomizados y tratados, y especialmente cuando los pacientes tienen alto riesgo de recurrencia, hay que tener un poco el paciente más frenado que un paciente que tiene un bajo riesgo. Y por eso a veces se les dan un poco dosis mayores de levotiroxina después de la cirugía. Acá, a modo general, como es una cirugía tiroidea, para que tengan un poco la idea, está el paciente con una cervicotomía anterior baja, tienen rechazado el lóbulo tiroideo izquierdo hacia el lado derecho y se observa el nervio laríngeo recurrente en la fotografía derecha, en el centro de la fotografía. La radioterapia es absolutamente anecdótica en los pacientes. Lo damos en pacientes que tienen un amplio compromiso eh, eh, en lo corregional y seguro que no fuimos capaces de resecar todo el tumor. En esos casos se puede indicar la radioterapia en estos pacientes con cáncer de tiroides o en cáncer anaplásico de forma paliativa, pero es solamente en casos anecdóticos, no se utiliza de regla, la quimioterapia menos, no está indicada en el cáncer de tiroides. El seguimiento se hace con controles clínicos, ecográficos y con tiroglobulina en el cáncer diferenciado. Es raro utilizar otros métodos como el escáner o el PET scan en pacientes con cáncer de tiroides. La exploración sistémica con yodo radioactivo se utiliza y es para ver el fondo si es que quedó remanente tiroideo y tenerlo como antecedente en el seguimiento. Se hace después de una semana de que se terminó la dosis del yodo radioactivo. La tiroglobulina es un gran aliado en el seguimiento, es una hormona que se produce habitualmente en la glándula tiroides y que si tenemos un paciente que le resecamos completamente la glándula y los ganglios linfáticos comprometidos, no debiese tener tiroglobulina circulante y se utiliza en el fondo como las alzas de la tiroglobulina para predecir de alguna forma la recurrencia de la enfermedad. La eco también es otro aliado fundamental y si lo utilizamos en conjunto con la tiroglobulina, el seguimiento de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides y también en los cánceres no diferenciados como es el medular. En el cáncer medular ocupamos como marcador tumoral en el seguimiento es la calcitonina. Yo lo había conversado el protocolo Genrete en solicitud en los pacientes con cáncer medular de tiroides. Como complicaciones de la cirugía, existen complicaciones inmediatas y complicaciones más tardías en el postoperatorio, pero las inmediatas, la obstrucción de la vía aérea por parálisis bilateral es súper rara, pero el fondo, el concepto. Doctor, se silenció. Parece que no nos escucha. Doctor, ¿nos escucha, doctor? Chicos, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, pero el doctor. Igual que sí.
Espérenme un minuto. No se escucha. No sé, y eso que estás con el micrófono hace como 5 minutos. No, no. Qué raro. Sí, pues sí está abierto. Y acá en... Eso. No, si yo te escucho, pero te escucho en el teléfono. En el teléfono, solo en el teléfono. Espera, a ver, voy a ver si puedo hacer algo aquí. No, pues sí está. Espera. Ya, a ver, actívalo. Activa activa No, no, no se escucha. ¿Y me escuchas por la pantalla o no? ¿No? ¿Aló? No, tampoco. No, los chicos sí me escuchan a mí. ¿Y no se le habrá desconectado el cable? Porque sonó como un ruido justo antes de que se cortara el audio. Chicos, el doctor va a salir y va a volver a entrar a ver si resulta ahí. Bueno, ¿me escuchan? Ah, no. Sí, Ya, ya. Entonces, ahí salió el doctor. Va a volver a ingresar a ver si funciona, ¿ya? Esperemos un ratito. No, me dice que no era de cables ni nada, porque no. Todavía no ingresa. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? No, no me escucha. Recording stopped. ¿Aló? No, por la sala, no. Escucho solo por el celular. Escucho solo por el celular, no por la sala. No sé. Y yo acá veo y dice que está con el audio activado y todo.
Mira, ahí, ¿aló? Sí, doctor, ahí se escucha perfecto. Ya lo voy a hacer así al final sin micrófono porque no sé Sí. qué le pasa. Sí, es el micrófono que está ahí con problema. Ya, voy a... ¿Puedo compartir? Sí. ¿Estoy dentro de la reunión, Silvita, no? Ahora. ¿Sí? ¿Está, doctor? ¿Qué estoy compartiendo en la pantalla ahora? Está en negro la pantalla. ¿Y cómo hago para compartir ahora? La presentación la tiene en el escritorio. ¿Dónde la tiene? Me dice mi función para compartir pantalla está en pausa. Silvita. A ver, ahí, doctor. Me dice que está en pausa la función de compartir pantalla. Qué raro porque... Ahí está compartiendo. ¿Ahí sí? Sí, ahí está compartiendo. Hay que agrandar eso. Ya. Ahí está perfecto. Ya. ¿Ya? Sí, me queda poquito. Sí. Ahí estamos, doctor. Ya, ok. ¿Están Recording conectados? in Pablo? progress. Sí, están. Ya, disculpen los problemas técnicos. Lo que les hablaba un poquito del hematoma cervical es importante porque existe el concepto de que el hematoma cervical está causado por la compresión de la sangre y eso no es así. El hematoma cervical está causado por el edema que se produce, el contacto de la sangre con la vía respiratoria, generalmente la laringe en general, y eso es el edema que produce. Por lo tanto, por eso es tan importante tomar actitudes activas en el hematoma cervical. Una cosa es tratar de sacar al fondo el factor principal del edema, que es la sangre, y dos, lograr una vía aérea definitiva, que puede ser ojalá a través de una intubación endotraqueal, o en su efecto, en el caso más extremo, hacer una traqueostomía. La otro complicación que se da en los pacientes hipertiroideos es la tormenta tiroidea, que es exclusivo de un paciente hipertiroideo y que es una descarga absoluta de hormona tiroidea en el intraoperatorio, y es algo que nosotros trabajamos y lo preparamos a los pacientes antes de operarlo, con corticoides, con beta bloqueadores y con algunos casos yodo o lugol. La tetania es rara, es muy rara. En general nosotros predecimos esta baja del calcio en el postoperatorio y la hacemos con la paratormona a las 6 horas postoperado, y vemos si es que esta paratormona se mantiene en límites normales. Probablemente el paciente no va a hacer una hipocalcemia, pero si esta disminuye, sí puede estar asociada a una hipocalcemia, la complementamos antes. Esto es un paciente, una fotografía de un hematoma cervical. Este hematoma, se fijan que está con el drenaje, y el drenaje no sirve para nada para los hematomas. El drenaje solamente sirve para los líquidos, para sacar el seroma que se puede producir, pero inmediatamente se coagula cuando esto sangra, y esto es probablemente teniendo sangre en el compartimento subplatismal, y la paciente está estable y valoramos cómo está, y decidimos si es que podemos esperar y llevarla a pabellón, o de frente tomar medidas activas como descomprimirle el cuello en la sala o asegurar la vía aérea con la intubación. Este otro signo clínico de hipocalcemia, que es el Chebostek, que es la compresión ahí de los músculos faciales en general a la altura del macétero, y en el fondo demuestra que la hiperexcitabilidad de los músculos cuando hay deficiencias de calcio, y eso es un signo que es clínico y que es muy fácilmente obtenible al paciente. Las complicaciones más tardías que uno ve en la evolución son las lesiones menos completas del nervio laríngeo recurrente o del nervio laríngeo superior, o unilaterales, que se manifiestan como disfonía en el postoperatorio, que tienden a ser transitorias en la mayoría de los casos, pero se pueden ser definitivas también. El hipoparatiroidismo, que les expliqué también, es porque hay una hipoperfusión que es transitoria en la mayoría de los casos, y es por la movilización de estas glándulas durante la cirugía, pero también puede ser definitivo, y eso uno lo va siguiendo con controles de calcio en el postoperatorio. El hipotiroidismo va de regla en todos los pacientes postooperados de tiroides, se nombra como una complicación, pero en general es una
Es algo esperable dentro de estos pacientes porque al resecar la glándula no va a tener hormona circulante, por lo tanto va a quedar con hipotiroidismo y se suplementa esto con hormona tiroidea. Las complicaciones asociadas a la cicatriz, a la cirugía mismo, como infección y cicatriz patología, son bien raras en las cervicotomías por tiroidectomía. Eso sería mi presentación. No sé si tienen, igual estamos un poquito más tarde de lo habitual. No sé si quieren hacerme consultas ahora o después, más adelante, por vía correo electrónico. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí, claro? En una diapositiva usted puso tiroidectomía, o sea, lobectomía, tiroidectomía total, casi total, y abajo puso subtotal, Recording stopped. ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la Mira, casi total y la subtotal? Mira, la casi total, el fondo, la definición de casi total es dejar más o menos 1 gramo, 1 a 2 gramos de glándula en relación al nervio laríngeo recurrente. ¿Ya? Y eso en el fondo, porque desde el punto de vista quirúrgico, la zona de mayor riesgo de lesión es la entrada del nervio laríngeo recurrente a la laringe. Entonces, en algunos casos, cuando este acceso es muy difícil, se deja un remanente mínimo de tiroides en esa zona. Eso es la casi total. Y la subtotal es dejar cualquier sector o porcentaje de glándula puesta que sea menor a una lobectomía. En el fondo, son cirugías que casi habitualmente no se hacen. En este momento hacemos tiroidectomía total y lobectomía. Y la casi total es muy, muy anecdótica. La subtotal prácticamente no se realiza, por lo menos en este centro no se realiza, pero forman parte de la historia de la cirugía, por eso se las nombro. Pero ustedes como concepto tienen que pensar en tiroidectomía total o en lobectomía, que son las más frecuentes que se realizan para el cáncer de tiroides en general. Y en ese sentido, por ejemplo, en las casi totales, si hubiese un cáncer, ¿eso se trata con radioyodo como el remanente? Esa ¿O es se una deja de ahí? las cosas que uno por eso tiene que tratar de evitar, porque ahí, igual de todas formas, si uno hace una casi total, igual clasificas al paciente en riesgo de recurrencia. Y si el riesgo de recurrencia te indica que tienes que darle yodo radioactivo, le das. No por hacer una casi total le vaya a dar yodo al tiro. No es así. Si uno no está estudiado eso, pero si dejas algo de remanente tiroideo, en teoría debiese ese paciente tener más riesgo de volver a hacer enfermedad, pero eso no está demostrado. Entonces, si tú haces una casi total porque tienes, en el fondo, piensas que puedes lesionar el nervio por alguna alteración anatómica y le dejaste un poquito de tiroides encima, lo que prima en el fondo es toda la muestra y el riesgo de recurrencia que tenga ese paciente, no si le dejaste 1 gramo de tiroides más o menos. Así que no, por eso como concepto es mejor que, como para el tratamiento, ustedes, el tratamiento definitivo se queden con la idea de hacer tiroidectomías totales o lobectomías. Gracias, doctor. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, y cualquier duda que tengan ahora cuando vayan pasando por el equipo, si tienen dudas me la pueden ir haciendo ahí también, a mí o cualquier otro miembro del equipo, y si tienen algo especial cuando estén preparando la prueba, me pueden enviar, les pido mi correo electrónico a la cirugita y me envían un correo electrónico, no hay ningún problema.